los que estáis aquí de pie. Voy a volver loca a la señora de la cámara porque no sé estar quieta, así que ya lo siento, así de primeras. Pero bueno, yo me he preparado esta conferencia un poco más en la movida aspiracional. Aquí ha habido un montón de números, me han pedido la historia de Mondragón, pero yo la voy a contar a mi manera porque para empezar, yo no soy Mondragón. Entonces, trabajamos muchísimo con Mondragón, pero vamos a mirar al movimiento cooperativo de Mondragón como un movimiento cooperativo de transformación social, como las cooperativas como herramienta, ¿vale? Yo os podré decir que me han llamado aquí porque mi cooperativa, que es Caseba, es... Opa, esta gente de aquí, es un ejemplo a nivel internacional de cómo hacer cooperativismo y que sí, que hacemos muchas cosas bien, pero la realidad es que me han invitado porque soy la presidenta de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional y porque soy de la Escuela de Mondragón, porque me gradué en Mondragón y trabajo con ellos. Así que voy a hacer mía una historia que no lo es, que es la de Antonio Cancelo. No sé si alguien conoce a Antonio Cancelo. Antonio Cancelo, para los que no lo conozcáis, si no lo conocéis, leed porque es maravilloso. Fue presidente del Grupo Mondragón, pero también fue el primer director de Eroski, que es la cooperativa de consumo del grupo. Pero cuando le llamaron para ser director del grupo, él era enfermero de profesión, pero también de formación, ¿vale? Entonces le dijeron, bueno, queremos que seas director de la nueva cooperativa de consumo Eroski. Y él dijo, ¿pero por qué yo? Si yo soy enfermero. Le dijeron, porque eres honesto y buena persona. Y entonces dijo, pero seguro que hay personas honestas y buenas que además están preparadas. Pero al final fue él, y yo creo que también eso ilustra un poco cómo empecé yo en el cooperativismo. Yo llegué a París, a la creación de la Alianza Cooperativa Internacional de Juventud de Europa, por casualidad, porque conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien, y también por casualidad me ofrecieron presidir la red de cooperativas de Europa en 2017. Pero bueno, luego ya no por casualidad soy la presidenta, ahora sí, de la red global, y tampoco por casualidad soy docente en Mondragón. Os voy a contar una cosa que es lo que quiero que os quedéis. Voy a dar un solo mensaje en 18 minutos, que es que las cooperativas son una herramienta, la mejor que tenemos para la transformación social. Y no es un mensaje mío. Es un mensaje que Arizmendiarrieta, el fundador de Mondragón, ya daba hace 60 años, ¿vale? Porque él decía que la transformación social será económica o no será, y la transformación económica será social o no será. Pero también decía que las cooperativas no son un fin, son un medio para la transformación social. Y si bien son un buen medio, el mejor que conocemos, no deja de ser que no es un fin. Y yo con esto quiero invitaros a soñar, que es lo que nos permite el cooperativismo de Mondragón, ¿no? Con todos los artículos, con todas las visitas que tenemos, los casos de estudio de Mondragón, yo creo que nos invita a soñar en grande, a entender que esto es una aspiración y que es una promesa, ¿no? Pero cuando digo soñar, lo digo en el estilo más pragmático de la palabra, no en la parte filosófica de soñemos y vamos a imaginar, no. Vamos a utilizar las herramientas que tenemos, las cooperativas de trabajo, como formato parasocial y crear transformación social. Y si bien es verdad que Mondragón sueña en grande y que ahora parece que el cooperativismo está en boga después de la pandemia, así parece, y que el Foro Económico Mundial está escribiendo libros sobre las empresas multi-stakeholders, pues no, el cooperativismo ya hacía esto desde hace 100 años. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Estamos aquí con un montón de cooperativas súper antiguas. Entonces, no hace falta que lo diga el Foro Económico Mundial para darnos cuenta que las cooperativas ya hacían transformación social antes de todo esto, ¿no? Lo que hacíamos era crear soluciones empresariales que eran más humanistas, más democráticas, de propiedad compartida, que fomentan y aseguran la participación social en 3 fases: en la gestión, en la toma de decisiones y en los resultados. Y además, como dije en la ONU hace un mes y medio, son una herramienta de capacitación y de emancipación social, ¿vale? Y además, no solo reparten riqueza, también crean riqueza. O sea, no son un repartidor de riqueza, es una creación de riqueza. Entonces, son, de nuevo, la mejor herramienta de transformación social que conocemos. Igual no es la que conoceremos en el futuro, pero ahora mismo sí. Y volvemos a Mondragón, ¿no? Para no deciros que, todo esto, qué bonita es filosofía, qué maravilla. No, Mondragón es
un grupo industrial que creo que esperar. Ah, sí, porque os tengo que decir que yo vengo del trabajo asociado. Ya sé que estoy en minoría en esta sala, no voy a decir mucha cosa porque a ver si alguien va a subir aquí o se va a ir diciendo esta chica pues de qué vamos a caído, ¿no? Pero para mí el movimiento del cooperativismo de trabajo es como la utopía del cooperativismo. ¿Por qué? Antes de que os vayáis todos. ¿Por qué? Porque las personas que toman las decisiones en la Asamblea General son las que las implementan en el día a día y además las que sufren las consecuencias directas de esas decisiones. Entonces, yo soy una convencida de que cualquier cooperativismo es mejor que no, pero si hay que elegir uno, pues cooperativismo de trabajo, favoritos. En todo caso, cooperativas mixtas. Pero vamos a volver a Mondragón. Mondragón es un grupo industrial que tiene más de 100 empresas, ¿vale? De las cuales 81 son cooperativas, emplean más de 70.000 personas, gana más de 10.000 millones de euros y invierte 340 en I+D. Estos son datos de 2022, ¿vale? Los de 2023 no los tenía todavía, pero los de 2022. Entonces, no es una utopía cooperativa, es una realidad utópica en el cooperativismo. Y para trabajar sobre esto os voy a dar 4 ejemplos que demuestran, ¿no? esa realidad utópica, pero antes de eso os voy a contar que no siempre fue así. Si bien ahora 2.000 personas al año vienen a Mondragón a visitar, hubo un tiempo en el que pues estaba empezando, ¿no? Y esto me lleva a hablar de Gorroñogoitia y Ormaechea. No sé si os sabéis la historia de Mondragón. La primera cooperativa de Mondragón se llamaba Ulgor. Entonces, estos dos señores eran la G y la O de Ulgor, Ormaechea y Gorroñogoitia. Y una vez dicen, y yo quiero pensar que fue así, una vez salían de trabajar y uno le dijo al otro, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que un día la fábrica está trabajando a pleno rendimiento? ¿Sabéis cuánto era pleno rendimiento en ese momento? 80 personas. Cuando se jubilaron estos dos señores, el grupo tenía 80.000. Entonces es posible, ¿vale? Es posible hacer. Y para mí os voy a llevar de nuevo este mensaje, ¿no? Las cooperativas como herramienta de transformación. Pero os voy a dar 4 ejemplos. Vamos a hablar de cooperativas en la educación, cooperativas en las finanzas, las cooperativas como cobertura social y la equidad de género. Porque para mí son 4 momentos en los que las cooperativas de Mondragón realmente transformaron en la práctica la sociedad. Vamos a empezar por un paseo por la historia que no nos haga decir todo tiempo pasado fue mejor, sino, oye, vamos a mirar al pasado para soñar el presente y el futuro. Empezando por la Universidad de Mondragón, que esta es la cooperativa con la que yo trabajo, ¿vale? Un montón de cosas que no he dicho. La Universidad de Mondragón. Cuando sale del grupo Mondragón parece que lo primero que se formó fue Ulgor. ¿Os acordáis? La empresa cooperativa de hornillos de Gorroñogoitia. Bien. Pero no. Lo primero que hizo el cura fue educar. Educar en cooperativismo, ¿vale? Primero daba sus sermones en la parroquia, un poco como lo que yo estoy haciendo aquí, todos dormidos, no pasa nada, escuchéis sobre cooperativismo, luego a comer. Pero a los jóvenes también llegaba, porque llegaba con los grupos de acción católica y luego creó la Escuela de Aprendices. La Escuela de Aprendices de Mondragón, que más tarde sería la universidad. Eso ya fue una revolución en el pueblo, porque en el pueblo solo había una escuela, la de la Unión Cerrajera, que era exclusivamente para hijos de personas que trabajaban en la fábrica. Pero José María Díez Mendiarrieta quería educar a todos. No le valía que se educaran solamente los hijos de los trabajadores de la Unión Cerrajera, ¿vale? Y creó la Escuela de Aprendices. Y dijo, para democratizar el poder hay que socializar el saber. Sin gente preparada no vamos a tener gente participativa. Y entonces, cuando las personas me preguntan, o cuando suelen preguntar, oye, ¿Mondragón es replicable? Yo siempre digo que sí. Hay mucha gente que dice que no. Es verdad que tenemos unas características un poco diferentes, que realmente pues somos gente especial, ¿no? Pero no es que en Mondragón tú bebes agua y te haces cooperativista. O sea, eso no pasa, ¿vale? Lo que pasa es que el cura estuvo 10 años predicando antes de crear la primera cooperativa. ¿Quién tiene 10 años ahora para predicar en el desierto? ¿Estáis dispuesto alguno aquí a hablar 10 años sobre cooperativismo antes de tener el primer resultado? Porque el cura tenía tiempo, eso sí, era cura. Y además lo oía todo el mundo porque era la palabra de Dios. Entonces todo el mundo le respetaba. Estuvo 10 años antes de crear la primera cooperativa. Y si eso no era lo suficientemente radical, además dijo, bueno, está genial esto de la Escuela de Aprendices, pero vamos a crear una cosa más. La educación dual. Ahora todo es educación dual. Práctica
práctica y teoría, pero este señor, de repente en la escuela de aprendices tenía estudiantes que no podían acceder o seguir educándose porque tenían que contribuir a las finanzas en casa, eran familias pobres. Entonces dijo, bueno, pues vamos a crear una cooperativa que dé trabajo a media jornada a mis estudiantes para que puedan tener una experiencia laboral cooperativa y además seguir estudiando. Aquí ya sé que lo normal es que la gente estudie y trabaje a la vez, en Europa no es lo normal, así que ALECOP hoy sigue siendo una solución dual, de aprendizaje dual, cooperativo y transformador a nivel territorial, ¿vale? Y no solo para los alumnos de la Facultad de Mondragón, también para los centros de formación profesional de toda la comarca, ¿vale? Igual esto, tanto ALECOP como Mondragón Universitatea, pues hoy son compañías que continúan y que son muy innovadoras, ¿vale? Seguimos, siguiente. Me he hecho aquí un chorro, pero bueno. Una vez creadas las primeras empresas, pues ¿qué pasó? Que había empleo, y el empleo traía riqueza, y la gente se formaba, y entonces se necesitaba más empleo, pero no había empresas. Entonces el padre cambió un poquito su discurso y dijo, ahora necesitamos también el control de las finanzas. Ya no vale ser con los propietarios del trabajo, ahora también tenemos que controlar la inversión. Y todo el mundo le dijo, a ver, ¿qué había fumado ese día? Le dijeron, pero ¿cómo es posible que en un territorio, en una dictadura franquista, en un territorio que ha luchado por la república, o sea, que perdían, que además eran independentistas, llevemos un banco? Pero Arizmendiarrieta, él insistía en que sí, ¿no?, que había que hacer. Insistió tanto que creó unos estatutos de la nada, de una banca cooperativa de crédito de trabajo asociado, la llevó a Madrid al Ministerio franquista en contra de todas las opiniones de sus discípulos, falsificó las firmas de todos, aprobó el banco y volvió y dijo, bueno, lo más difícil ya está hecho, ya tenemos banco, ahora solo hay que gestionar, tú y tú. Y se llevó a Ormaechea, a la O de Ulgor, a gestionar el banco. Ormaechea fue el primer dirigente del banco, pero no solo desde el 59. Ormaechea fue director del banco hasta que se jubiló, hasta 1987, ¿vale? Y siguió trabajando hasta los 93, y cuando se murió y se limpió su oficina, se encontró planes de una cooperativa de aviones, una cooperativa de una central nuclear. Quería formar el señor, o sea, imaginaros este señor, ¿vale? Y seguía yendo a las asambleas generales a darles un poco pal pelo a todos diciendo, esto antes no pasaba, ¿vale? Para que sepáis. Arizmendiarrieta acuñó entonces el término la libreta o la maleta. Fácil. Era un marketingiano nato el cura. Y les dijo así, como no pongáis vuestros ahorros de personas ahorradoras en el banco que va a dar créditos para la creación de nuevas cooperativas en la comarca, dentro de una generación no habrá empleo y todos tendremos que emigrar. Muy fácil. Libreta o maleta. Y encima lo decía en la iglesia. Así que todos a crear cuentas en Laboral Kutxa para que la Caja Laboral pudiera dar nuevos créditos a nuevas cooperativas y crear nuevas cooperativas en la región. Laboral Kutxa creció, por supuesto, creó nuevas cooperativas, dando préstamos a las empresas, convirtiéndose en casa para muchas de ellas. Y además creó el predecesor al Grupo Mondragón, el Grupo Caja Laboral, que luego tuvo que cambiar porque la legislación del Banco de Europa y del Banco de España no le permitían tener tanto riesgo invertido en un grupo pequeño de cooperativas. Pero Caja Laboral es hoy todavía la cooperativa de crédito por excelencia y sigue siendo de trabajo asociado. ¿Vale? Es mixta, porque se fusionó con Ipar Kutxa. Como veis, transformación social a través del acceso a la inversión y al crédito, ¿vale? Ese mismo año, me estoy liando aquí. Bueno, ese mismo año, en el 59, a través de una orden del gobierno franquista, las personas cooperativas quedan fuera del régimen de la seguridad social. ¿Por qué? Son trabajadores por cuenta propia, entonces ya no tienen acceso a las mismas cosas que los trabajadores por cuenta ajena. Como veis, todo problemas.
errores en la vida de Arizmendi Arrieta, pero todos soluciones cooperativas. Y dijo, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos una empresa que nos permita cubrir todo lo que deja al descubierto esta nueva orden. Y creó Lagunaro EPSV, ¿vale? El objetivo era dar cobertura adecuada a las personas socias cooperativas que quedaban desprotegidas después del cambio de ley y poder tener, pues, acceso a un montón de cosas. Lagunaro es probablemente mi empresa favorita del grupo, mi empresa cooperativa favorita del grupo. Así que no voy a explicaros porque voy a decir cualquier tontería y luego no vais a querer ir. ¿Vale? Entonces lo voy a dejar aquí, es la mejor cooperativa del grupo, yo creo, y yo creo que el ejemplo de solidaridad hecho entidad. Lagunaro, si bien sigue llevando la jubilación de Laboral Kutxa, spoiler, Laboral lleva la jubilación, también lleva la ayuda al desempleo, y también lleva la solidaridad y el acceso a la medicina. Y cuando os digo ayuda al desempleo, no es solo ayuda económica, porque sí que además de la parte del régimen de la seguridad social al mínimo, da cobertura a esto, sino que además forma a las personas. Y también es la empresa que cuando una empresa cooperativa va mal y hay que recolocar personas, porque no sé si sabéis, pero por ejemplo cuando cayó Fagor Electrodomésticos, que tenía 4.000 personas socias, se recolocaron en diferentes cooperativas en el espacio de un año. Ese trabajo lo hace Lagunaro. Y además también recoloca directivos. Por ejemplo, mi padre era directivo en la caja laboral y durante 2 años director financiero de Ulma en Portugal. Esa recolocación y solidaridad de directivos también la hace Lagunaro, ¿vale? Lagunaro es probablemente eso, lo que os he dicho, la solidaridad y la intercooperación hecha cooperativa. Si podéis ir a Mondragón y podéis ir a Lagunaro, id, porque además tienen un equipo súper maravilloso. Ojalá me estuvieran viendo, porque siempre digo que les menciono en todas las charlas y luego no me creen. Y llegamos a mi último ejemplo, Ausolán. Las mujeres podían trabajar en Mondragón, en la época de Franco, podían trabajar, pero había un problema. Cuando te casabas, fuera de la cooperativa. Ya no hay derechos para las mujeres, fuera. ¿Creéis que las mujeres de Mondragón estaban contentas con esta situación? Por supuesto que no. Así que fueron a donde el cura y le dijo, bueno, ya no resolverás, porque esto no puede ser. Queremos casarnos, pero seguir siendo independientes. Así que en 1969, 17 mujeres firman Ausolán, la primera cooperativa de mujeres de Mondragón. Pero os voy a hacer un paréntesis en la historia para que veamos cómo de transformador es esto. Porque ya no es transformador porque pueden trabajar. En esa época... No, creo que he hecho mal. No, está bien. En esa época, en 1933 fue la primera vez que las mujeres votaron en España. Que además, la primera vez que votaron fue en Eibar, que es un pueblo al lado de Mondragón, 20 minutos. Pero en el 69... había franquismo, nadie votaba, ni las mujeres ni los hombres, pero las mujeres tampoco. Y no fue hasta 1975 que con el cambio de ley, con la ley que era 14.975 del 2 de mayo, me lo he aprendido bien para esta charla, cambiaron las fórmulas y la mujer pudo hacer cosas tan fáciles como abrir una cuenta en el banco sin el permiso de su marido o su padre. Transformación social. En el 69 las mujeres ya eran socias de Ausolán, ¿vale? Mujeres que hoy, y Arizmendi Arrieta, cuando hablaron, dijo esto: la posición de la mujer es, en toda sociedad, la medida exacta de su nivel de desarrollo. Los 70, un visionario. Podríamos decir que estamos mejor ahora, pero es que igual no, estamos parecidito. Bueno, si no, hablad con Simona, que va conmigo, que está conmigo ante la... Bueno, y hoy Ausolán da trabajo a 12.000 personas, ¿vale? De las que el 75% son mujeres. Pero no solamente el 75% de los trabajadores, también el 75% de los directivos son mujeres. Increíble. Increíble. ¿Estáis despiertos, Esto sí que es transformación social. Venga, pero estos son los ejemplos que os quería enseñar hoy. No os doy más porque si no, no me vais a invitar la próxima vez, a ver qué os cuento.
ya está, con esto acabamos hoy. Pero para mí era importante... No he acabado todavía, me queda un poco. Con estos ejemplos quería mostraros que no es solo una cosa filosófica, que es una cosa práctica, pero además de ser una cosa práctica y ser un formato de empresa, es un formato de identidad, es una forma de hacer y es una forma de ser. El cooperativismo es una identidad. Podemos hacer conjeturas y decir lo que va a pasar en los próximos años, que puede que vayamos bien o vayamos mal, no sabemos si va a haber otra guerra o no, pero bueno, podemos decir que el movimiento cooperativo es una cosa del pasado, pero también del presente, y que también lo vamos a hacer del futuro. Ya habéis visto en el vídeo del foro que decíamos que el 12% de la población mundial es cooperativista, en uno de los 3 millones de cooperativas que existen, que hacen 1.000 millones de miembros cooperativos. Bueno, todo esto ya os lo sabéis, no os lo voy a contar yo. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? Os tendremos que decir que la gente joven pues sabe menos de cooperativismo de lo que nos gustaría. ¿Vale? Sabe menos, y eso lo demuestra este estudio que hizo Cops for Dev, que se llama Juventud y Cooperativas, ¿la pareja perfecta? Parece que sí, pero todavía no lo saben. Vale, entonces, si no habéis leído, leed, porque es muy interesante, y lo que cuenta es que las personas jóvenes, que se hizo en 20 países, incluyendo Argentina, con 420 personas, decía que el conocimiento del modelo cooperativo es una percepción que está limitada a la gente que se puede permitir la educación terciaria. Y que, aun habiendo utilizado los canales del cooperativismo, el 49% no tenía mucha idea de cooperativismo y el 14% no tenía ni idea. Bastante triste, la verdad, los resultados. Pero tenemos esperanza, porque también vemos que se han mencionado los ODS antes, que el cooperativismo ya antes de la generación de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas aspiraba y estaba alineado con los mismos principios de desarrollo, y que además también se alinea con los principios y los valores de la nueva generación, y ya no digo la mía, que yo soy millennial. Con la siguiente, con la generación Z, que ya está trabajando, os diré, que yo parezco joven, pero es una mentira. Hay una generación más joven que yo, que también está trabajando ya y que también mira a las cooperativas como una resolución para su formato laboral. Pero bueno, la verdad es que hablar para esta audiencia, que además estáis despiertos, es fácil, porque sois gente convencida, espero no haber desconvencido a nadie. Porque hablar de cooperativismo entre cooperativistas es fácil, ¿no? Pero yo creo que en esta presentación lo que quería hablar era de ese mensaje que suele mandar Mondragón, muy Mondragón, que es: deja que tus acciones hablen más alto que tus palabras. Y por eso os quería traer ejemplos de realidad cooperativa transformacional en la práctica. Porque ya os he dicho que lo que nosotros hacemos son soluciones empresariales. Las cooperativas son soluciones empresariales más humanistas, con lo bonito que me había quedado, más humanistas, más democráticas, con propiedad compartida, que fomentan y aseguran la participación en 3 bases: la gestión, la toma de decisión y los resultados económicos, positivos o negativos. Capacitan a las personas y además las emancipan, y crean y reparten riqueza. Porque acordaros de lo que os he dicho. Las cooperativas no son un fin, son un medio, pero ahora mismo son la mejor solución que conocemos para la transformación social. Arizmendiarrieta decía: el mundo no nos ha sido dado para contemplarlo, sino para transformarlo, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo aquí.